Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverri, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar sobre los números en la Biblia, lo que significan. Pues bien, ¿por qué lo vamos a hablar? Porque hay muchas personas que se cuestionan sobre el entendimiento de los números que están escritos en la Biblia, que no saben cómo interpretar la palabra de Dios en ese sentido cuando nos referimos a números y demás. Pues bien, lo primero que habría que hablar de esto sería que la Biblia tiene dos principios, el principio de la verdad y el principio de la exactitud. Y cuando hablamos del principio de la verdad quiere decir que todo lo que está escrito en la Biblia es para transmitir una verdad. Y el principio de la exactitud tiene que ver con lo exacto en esa verdad, pero a veces no es lo exacto en el plano físico, sino que es lo exacto para transmitir la verdad. Estamos hablando de aquello que hemos hablado en otras oportunidades, que son los géneros literarios. Por ejemplo, cuando hablamos de Pinocho, que se le crece la nariz, es para exagerar una verdad, y es que la mentira hace que las cosas se modifiquen en la vida de una persona. Asimismo pasa con los números. Hay números que están escritos de manera exacta, histórica y de manera exacta en cuanto a peso, a volumen, a distancia y demás. Por ejemplo, cuando en algún momento de la Biblia dice que tal ciudad quedaba a 3 tiros de piedra o a 3 distancias o a 3 tal vez cuadras o a 3 estadios de tal o cual lugar, pues se está refiriendo con plena seguridad a un número exacto de la Biblia. Pero hay otros números que no son tan exactos, que son los números, llamémoslos así, simbólicos. Por ejemplo, estamos hablando del número 3. El número 3 tiene la exactitud, pero también tiene la simbología. Por ejemplo, el número 3 se refiere a la perfección. Cuando decimos, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es porque es Dios y es la perfección, y son 3 personas en un solo Dios verdadero. Y entonces nos estaríamos refiriendo al número exacto del número 3, pero cuya simbología es la perfección. Y cuando dice que duró 3 días en el vientre de una ballena, quiere decir que duró el tiempo perfecto para una transformación. Es en el caso de Jonás. Eso, digamos, que es el número 3, se utiliza con mucha frecuencia para referirnos a la perfección. Hay otro número que hemos escuchado muchísimo en la palabra de Dios, que es el número 7, y este número 7 se refiere específicamente a la plenitud, es decir, a estar completos en general. Y cuando decimos 7 días, porque en 6 días hizo Dios al hombre y el séptimo descansó, es que en la plenitud se complementó perfectamente todo lo que Dios quería hacer en general, incluido el descanso. Por eso nos referimos a que el número 7 es plenitud. Luego entonces tenemos los 7 sacramentos, tenemos los 7 candelabros, que significan los 7 dones del Espíritu Santo. Y entonces allí podríamos decir que este número simbólico, que es el número 7, algunas veces se puede, digamos, interpretar como exacto, pero la gran mayoría de las veces lo vamos a interpretar como un número simbólico. Así, por ejemplo, el número 2, también tenemos una simbología para el número 2 y significa la dualidad. Por eso es que vas a encontrar en un evangelista, por ejemplo, que Jesucristo se encontró con un ciego. Y el mismo pasaje bíblico en el otro evangelista, como en el caso de Mateo, pues se va a referir a la dualidad, al número 2. Se encontró con 2 ciegos, porque el número 2 simboliza la dualidad, pero también simboliza los 2 que somos nosotros, el cuerpo material y el cuerpo espiritual. Así, cuando te encuentres con este número, debes comenzar a pensar, cuando haces quizá una exégesis bíblica, ¿qué significa el número 2? Si realmente es un número exacto o se está refiriendo precisamente a la dualidad del ser humano, en especial a la parte corporal y a la parte espiritual. Ese es el número 2. Cuando se refiere al número 10, se refiere a unos actos específicos. Entonces allí, por ejemplo, nos estamos refiriendo a los 10 leprosos, nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos, que es completos la ley en general sobre el tema de los 10 mandamientos, y era porque sencillamente los judíos podían hacer el conteo de algunas cosas muy numerosos con los números de las manos. Estamos hablando entonces que empezaban a contar 1, 2, 3, 4, 5 hasta el número 10, y por eso así se grababan ciertas cosas. Recordémonos
porque en el Antiguo Testamento la palabra de Dios comenzó, digamos, por la tradición oral, y por eso había que colocar unos números que tuvieran mucha precisión en el tema de la recordación. Luego entonces el número 10 es un tema de recordación, y por eso tenemos casi siempre el tema de los 10 mandamientos, las 10 monedas que tenía la mujer, los 10 talentos, en fin, nos podemos acordar de 10 cosas específicas, haciendo referencia precisamente a los 10 dedos de las manos. Pero tenemos otro número, que es el número 4, y ese número 4 en la Biblia se refiere a la universalidad. ¿Y por qué? Porque se está refiriendo a los 4 números cardinales. Por eso dice: ven espíritu de los 4 vientos, norte, sur, oriente y occidente. El número 4 simbólicamente significa eso, la universalidad. Pero ya tenemos otros números, como por ejemplo el número 1000, y el número 1000 simboliza una multitud. Cuando referimos ese número, el número 1000, no estamos hablando de 1000 personas o de 1000 cosas específicas, como cuando nosotros decimos 1000 gracias. Nos estamos refiriendo a muchísimas gracias, que estamos muy agradecidos, pero no es exactamente el número 1000. Así entonces, por ejemplo, nos referimos también al número 144.000, y este tiene, digamos, una definición un poquito más compleja, más elaborada, pero tiene también la misma simbología. Para partir de saber qué es esta simbología, nos vamos al número 12. ¿Por qué el número 12? Porque el número 12 se refiere a las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento a los 12 discípulos, que son como 12 personalidades específicas dentro de la gracia de Dios, porque no todos podemos estar cortados con la misma tijera. Entonces, cuando se refiere a los 12 del Antiguo Testamento y a los 12 del Nuevo Testamento, estamos hablando que 12 por 12 son 144, y 1000 significa una multitud, y por eso cuando dicen que los salvos son 144.000, está hablando de que son una multitud del Antiguo Testamento y una multitud del Nuevo Testamento. No es un número textual específicamente hablando. Y así podemos mirar otros números en la Biblia que nos ayudan a determinar que hay una interpretación específica para cada pasaje bíblico, y que, como lo decía San Juan Pablo II en su carta apostólica o en su encíclica sobre la interpretación de la Biblia en la palabra de Dios, cada vez van a salir nuevas, digamos, luces sobre un mismo pasaje bíblico. Pero lo que sí es cierto es que estos números tienen siempre una simbología. Aparte de esto, existe lo que se llama la gematría. La gematría, que es, digámoslo así, una ciencia o una técnica en el Antiguo Testamento, especialmente para los hebreos, en los que tenían que hablar en un sistema alfanumérico, digamos, para hablar de una manera, digamos, oculta, porque si ellos se expresaban de manera abierta podrían matarlos. En el caso, por ejemplo, del número 666, cuando hablamos del anticristo 666, si lo colocamos en ese término de la parte alfanumérica, podríamos estar hablando realmente de Nerón, a quien se estaba refiriendo Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Por eso no todos los números los podemos tomar textualmente en la Biblia. Espero pues que esta información sea de gran valor para cuando tú vayas a hacer una interpretación bíblica y puedas tener claridad a qué se refiere el Señor, porque a veces podemos manipular mucho con la palabra de Dios, y resulta que es mejor aprender un poquito más sobre los números de la Biblia y tratar de evitar confusiones acerca de ello. Espero que haya servido para tu información. Dios te bendiga. No se te olvide suscribirte a mi canal Juan Alberto Echeverry en YouTube. Bye bye.